Hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Influyentes acá en CNN Chile. Hoy vamos a conversar de la polémica que hay en el Ministerio Público y para eso conversaremos con el presidente de la Asociación Nacional de Fiscales, Francisco Bravo. Pero antes vamos a conversar de innovación, tecnología y ciencia con la muy destacada astrónoma Teresa Paneque, parte Influyentes. Teresa, muy bienvenida a Influyentes. Hola, feliz de estar acá, gracias por la invitación. Bueno, tú eres una muy joven y muy destacada astrónoma y una gran divulgadora científica que a través de las redes sociales, de distintos tipos de libros, has logrado acercar la ciencia a niños, niñas y personas en general. Yo quiero preguntarte, partir hablando de tu trayectoria, Teresa. Tú tienes una familia de científicos, tus padres son científicos, pero ¿sientes que eres parte de una nueva camada, una nueva generación de científicas y científicos en Chile? Yo creo que sí, yo creo que estamos cambiando la visión que se tiene de la ciencia. Antes la ciencia se veía como algo alejado de la sociedad, esta especie de castillo de marfil donde estaban quienes hacían investigación y de cierta manera quienes decían la verdad. Hoy en día las carreras científicas estamos trabajando para que sean mucho más asequibles, para cambiar estereotipos, por ejemplo el estereotipo de género, que más mujeres sientan que pueden, deben y que tienen un espacio en la diversidad de las ciencias que hay. Y sobre todo en que quienes después seguimos en la ruta de la academia estemos conectados con la sociedad. Creo que eso es algo que se está trabajando activamente, tender ese puente y llevar nuestras investigaciones hacia la sociedad, no solamente para informar, sino que también para retroalimentar, para generar un vínculo constante donde podamos hacer mejores cosas para todos y todas. Finalmente, yo siempre digo, estamos generando conocimiento para la humanidad. Entonces, es importante que toda la humanidad, no solo quienes hacen ciencia de manera profesional, estén involucrados en ese proceso. Bueno, y tú también, Teresa, has demostrado que la ciencia es de interés masivo, ¿no? No solo para niños, niñas, sino también en general. Tienes miles de seguidores en redes sociales, tus libros son súper éxitos y has sido nombrada embajadora de la UNICEF, la primera chilena en ser embajadora de UNICEF. ¿Tú crees que el legado y, digamos, la trayectoria y la importancia estoy pensando en astrónomas como María Teresa Ruiz, como Mónica Rubio, que tuvieron que hacer camino al andar, ¿no? Por ejemplo, María Teresa fue la primera mujer en doctorarse en astrofísica en Princeton, la primera mujer en su historia. ¿Le han abierto camino a muchas más mujeres o persiste de alguna manera, aunque sea más matizada, el estereotipo de que la ciencia sigue siendo un dominio más bien masculino? El estereotipo desafortunadamente persiste, pero absolutamente que lo construimos el futuro sobre estos hombres de gigantas mujeres, ¿no? De tremendas académicas científicas. Yo tengo máxima admiración y respeto hacia la labor que hicieron justamente María Teresa y Mónica, no solamente en abrir espacios dentro de las áreas de estudio, sino que también en impulsar a Chile como país astronómico, en mostrarle al resto del mundo que desde nuestros cielos no solamente era un buen lugar geográficamente para poner los telescopios, sino que nosotros, las personas de Chile, éramos personas que tenían la capacidad para sacarle el máximo provecho a esta situación. Y es por eso hoy en día que también la astronomía ha crecido inmensamente. Ahora hay que decirlo, la astronomía dentro de sobre todo las ciencias STEM y las áreas, entre comillas, más duras, es un área que es privilegiada en cuanto a género. Yo con mis compañeras, en época de pregrado, incluso posgrado, estamos cerca de la equidad. El problema persiste fuertemente en el cuerpo académico, pero al menos en la formación estamos avanzando positivamente, algo que no pasa en carreras hermanas como computación, física y matemática. Y eso a mí me sorprende porque la astronomía ocupa todas esas herramientas y siento que si visibilizáramos más la labor que están haciendo hoy en día mujeres y personas latinas en esas áreas, si mostrásemos cuál es el potencial de esas investigaciones, podríamos abarcar y tener mucho más apoyo. Finalmente la astronomía en Chile crece porque estamos conectados con los telescopios, la gente se va de vacaciones, puede ir a un observatorio, la gente siente que Chile es un país astronómico, pero Chile también es un país de sismos y de gente que estudia geofísica, es un país de ciencia de partículas y nanomateriales que se hacen física, computación, tenemos centros mundiales de computación. Entonces, creo que tenemos que avanzar hacia sentir que Chile no es solamente un país astronómico, sino que es un país científico y que por ende nuestros jóvenes tienen un espacio en todas las ciencias. Es muy interesante lo que dice Teresa, porque justamente lo que dicen expertos y expertas en educación es que persiste todavía el sesgo inconsciente, incluso en algunos profesores, de que las niñas son más malas para la matemática, entonces que no las empujan a seguir adelante y también está como un sesgo inconsciente en las mismas niñas o adolescentes o jóvenes de pensar que la matemática no es para ellas.
¿Tú crees que cómo se puede impulsar desde una política pública, además de la difusión que hacen personas como tú y modelos de rol, de realmente derrotar ese estereotipo que es tan dañino? Porque las carreras STEM, como bien dices tú, es donde hay un gran desarrollo hoy día en el mundo y además son las carreras mejor pagadas. Sí, y estamos viendo la cuarta revolución industrial en cuanto a tecnología, a tal punto que incluso trabajos que antes quizás no requerían de esas herramientas las van a requerir cada vez más. Y son justamente mujeres muchas veces que están en procesos industriales mecanizados que próximamente van a ser robots o otro tipo de inteligencias artificiales y que necesitamos que salten a otro tipo de empleos que tienen que ver con tecnología. Mi opinión respecto a eso es que necesitamos tomar acciones que sean específicas y dirigidas hacia las niñas y las mujeres. De la misma manera que para mejorar académicamente las plantas académicas se están generando hoy en día políticas de contratación selectiva, donde ante igualdad de candidatos se prioriza a la mujer para poder equiparar el género en las plantas académicas. Las niñas estudiantes debiesen tener programas de programación, de física, de matemáticas, que sean específicamente para ellas. Esto es algo que se ha hecho en muchas partes del mundo, donde se les ofrecen incentivos, premios, talleres, cualquier cosa para incentivar que ingresen y luego se ve que una vez que ya están adentro, que pegan ese salto, naturalmente siguen porque les emociona y porque es algo, si no damos esa oportunidad, si siempre le estamos dirigiendo hacia un cierto camino, vamos a hacer que omitan el resto, de la misma manera que alguien que podría ser muy bueno para algún deporte, si nunca intenta jugar ese deporte, nunca se va a dar cuenta de lo mucho que le podría emocionar. Y lo mismo pasa con las mujeres en ciencia. Así que yo, en lo personal, me encantan los programas como, por ejemplo, Niñas Pro, que existe, que se enfoca justamente en jóvenes, en niñas escolares, para que aprendan a programar, talleres de robótica, donde los equipos son únicamente femeninos, crear ese tipo de espacios seguros. Siento que es algo que se reproduce cuando yo ingresé a la universidad. Fue el primer año que la Universidad de Chile, en la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, tenía el programa de equidad de género. De ingreso a las primeras 40 mujeres eran en ese entonces que estuviesen en lista de espera y hubiesen postulado en primera opción a la facultad. Mucha gente lo criticó, que le estábamos dando más oportunidades a las mujeres. Claro, que eran privilegios, que no se lo habían ganado. Justo, exactamente. Y se demostró que al final del día ingresar a la universidad puedes ingresar último puesto, primer puesto, eso no determina tu camino, pero dar esa oportunidad a esas jóvenes sí determinó que se pudiesen expandir en las áreas de STEM. Muchas de ellas mis compañeras que hoy en día son tremendas ingenieras y el día de hoy programas de equidad de género no solamente para mujeres en ciencia, también para hombres en carreras, por ejemplo, educación parvularia, que tienen el sesgo hacia el otro lado, se implementan en muchas universidades a lo largo de Chile. Entonces, programas que apunten específicamente al sector de niñas y jóvenes, creo que es la manera de hacerlo y creo que debiésemos tener más políticas públicas, sobre todo para hacer intervenciones en los colegios y crear un taller de robótica y crear un taller de programación específicamente para ese grupo que la sociedad la sigue llevando como hacia otro lado. Y hay que entender que aunque nadie nunca te diga que no, cuando a ti todo el tiempo te ofrecen incentivos para que solo hagas un tipo de cosa, creces creyendo que solo para eso eres buena. Y mientras no intentes lo otro, nunca vas a saber si es que te interesa o no. Y aquí el objetivo no es que todas sean científicas, el objetivo es que todas puedan elegir si es que quieren o no ser científicas. Y que no haya un estereotipo asociado a lo que las mujeres y los hombres deben o pueden hacer. Teresa, hablemos del desarrollo de la ciencia y la tecnología en Chile, la innovación, que es un tema que hoy día está en el centro de nuestro debate por nuestro modelo de desarrollo, ¿no? Que no podemos seguir haciendo lo mismo y que estamos además en una economía diferente, en un siglo distinto, y para eso es clave la educación y el desarrollo de la ciencia, la innovación y la tecnología. ¿Cómo ves tú el panorama actual de Chile en relación a otros países? Y en tu experiencia, tú viajas mucho, estás todo el tiempo afuera, ¿qué podría hacer? ¿Qué políticas públicas son importantes de hacer acá de manera de crear un mayor desarrollo en esta área? Bueno, en Chile tenemos siempre ese gran pero, que es que somos un país científico, tenemos materia gris, nuestros investigadores e investigadoras son tremendos, hacen excepcionales trabajos reconocidos internacionalmente, pero el presupuesto. O sea, no puede ser que Chile al día de hoy quiera posicionarse, compararse con países como por ejemplo los países OCDE, pero que Chile sigue invirtiendo menos del 0.4% de su PIB en ciencias. Los países de la OCDE en promedio están cerca del 2%. En España se quejan porque no llegan al 2% o porque quieren que sea más. Países asiáticos invierten sobre el 10%. No podemos, por un tema de recursos, no podemos seguir avanzando si es que no hay mayor inversión.
Ahora, yo en ese aspecto, por supuesto, como científica, deseo que se aumente la inversión. Como persona que quiera hacer ciencia desde Chile, veo eso como un tope, porque nuestros académicos, nuestros investigadores, nuestros estudiantes de doctorado no tienen la posibilidad que yo tuve, por ejemplo, doctorándome en otro país, de tener un presupuesto de viaje. Y yo podía ir a presentar mi trabajo en conferencias y podía establecer redes que podía porque estaba el presupuesto destinado a ello. En Chile eso no ocurre. En Chile los viajes son limitados, la presencia internacional es limitada, sobre todo a nivel de estudiante de posgrado, que es donde muchas veces se genera la mayor parte de la investigación. Entonces, por un lado, lo veo y digo, por favor, auméntenos el presupuesto. Por otro lado, entiendo que estos son fondos públicos y que finalmente depende de la ciudadanía querer que se invierta más en ciencia y en educación. Y para eso, de nuevo, la comunicación científica es muy importante, porque ¿por qué alguien que no esté ligado profesionalmente al mundo de las ciencias pensaría que es importante que se financien los trabajos científicos? Ahí es rol de las instituciones, de las universidades, de las personas que hacemos ciencia, poder comunicar cómo nosotros aportamos al bienestar de las personas, cómo esto va a mejorar y hacernos crecer como país, porque si no, la discusión se elitiza y podemos terminar en situaciones desafortunadas como nuestro país hermano Argentina, donde hoy en día hay todo un discurso de que los científicos también, comillas, viven del Estado, y no sirve. Por supuesto que sirve, estamos todos de acuerdo de que sirve y de que es en esa innovación donde vamos a estar generando nuevos empleos, nuevas tecnologías, nuevas áreas donde Chile va a salir hacia el extranjero y ayudarnos a todos y todas. Pero siento que nosotros tenemos la responsabilidad desde la academia de comunicar eso mejor probablemente de lo que lo hayamos hecho hasta el momento. Claro. Y que se vea como una política de Estado, ¿no? No como una política de un gobierno en particular, y también como una inversión y no como un gasto, ¿no? Porque claro, puesto, como dices tú, a comparar con otras necesidades sociales muy acuciantes, siempre se va a dejar en desmedro la ciencia u otras inversiones de ese tipo. Sí. Sin embargo, esto produce la posibilidad de tener riqueza, ¿no? Sí. De tener unos aumentos de productividad, de nuevas riquezas, de nuevas tecnologías muy importantes para la economía. Quiero preguntarte también por las becas Chile, que hay todo un debate en torno a cómo deben ser cambiadas. La ministra de Ciencia, Aysén Echeverry, ha comunicado que se está pensando cómo se reformula, y hay todo tipo de opiniones en torno a ellas, porque claro, como dices tú, es importante que haya presupuesto, que los científicos y científicas puedan estudiar, que puedan salir afuera y estudiar también, pero el punto es cómo se logra que esto sea todo lo virtuoso que se espera y que toda esa ganancia realmente se quede en nuestro país de vuelta, ¿no? Que no es tan fácil, según muchos doctorados, volver a Chile, insertarse y poder justamente devolver al país lo que se ha aprendido. Exactamente. Mira, Paula, yo me había mantenido al margen de esta discusión porque, bueno, he hablado, he podido leer la propuesta que tienen, sobre todo desde el punto de vista de los becarios y las becarias que se benefician de este programa de Becas Chile que lleva mucho tiempo. Mi opinión personal es que el objetivo de Becas Chile sigue siendo y debiese progresar de esta manera para justamente formar talentos y que esos talentos científicos aporten al desarrollo de nuestro país. Yo en lo personal siento que eso siempre va a ser mejor desde el propio país. Cuando uno está haciendo investigación desde un país en particular, uno está trayendo fondos a ese país, uno está generando producción científica que se asocia con ese país, cualquier tipo de patente, innovación, descubrimiento, también beneficia a la gente que está en esas comunidades. Entonces, para mí el tema de que la devolución sea en persona en Chile es fundamental. Y esto lo digo también siendo de una ciencia y teniendo una experiencia, como tú decías, de comunicación científica, donde constantemente lo hago desde la virtualidad fuera de Chile, a tal punto que mucha gente piensa a veces que estoy en Chile. Pero la interacción en persona y el trabajo que uno puede hacer en territorio creo que siempre va a ser fundamental. Y mi opinión personal es que la retribución debiese seguir siendo en el país. Ahora, dicho eso, por supuesto que algo tiene que cambiar, porque no puede ser que si el objetivo es justamente formar a gente para que vuelvan y pongan al servicio de la sociedad todos sus aprendizajes, no puede ser que no puedan hacer eso porque no encuentran trabajo en sus áreas de expertise. Claro, que es lo que muchos dicen, ¿no? Que cuesta porque no hay tantos cupos en las universidades para gente que además tiene un nivel de conocimiento y de investigación tan especializado. Exactamente. Entonces, yo no tengo una solución. Yo creo que debiese quizás replantearse, podría ser las temáticas en las cuales se premian las becas Chile o tener algún tipo de fondo que sea específico para ex becarios de becas Chile. No sé cuál sea la solución. Creo que tiene que seguir estando de la mano de que lo retribuyan en el país, pero estoy muy de acuerdo en que esa retribución, para que sea efectiva, tiene que ser desde esas áreas de expertise. Entonces, es complejo porque tampoco podemos reservar cupos, porque ¿qué pasa con todas las otras personas, yo incluida,
que nos vamos sin becas Chile, pero que sí tenemos el interés de volver a hacer ciencia desde nuestro país. No tendría sentido reservarles cupos, pero sí tiene que haber algún mecanismo que permita que la retribución sea efectiva. Pero respecto a la propuesta que está puesta de que esa retribución se pueda hacer de manera virtual o a distancia, yo no puedo estar de acuerdo con eso a nivel personal, pero esto no depende de mi opinión personal, sino que depende de datos y de una visión política que seguro estarán barajando en el ministerio y en las mesas de trabajo. Claro, justamente porque además es digamos, una inversión del país, ¿no? Exactamente. Un país que no es un país rico en personas para que hagan estos estudios y vuelvan y contribuyan al desarrollo de nuestro país. Entonces, claro, son todos los factores que estás diciendo tú, Teresa. Y también ha venido un debate respecto de becas Chile a raíz de qué es lo que Chile debiera financiar, qué áreas temáticas. Entonces, a lo mejor tú sabes que aquí en CNN, con nuestro colega Nicolás Paut, Sebastián Edwards, el economista de UCLA, dijo que las becas Chile debieran ser para STEM y que Chile durante un X periodo de tiempo debería dedicarse a financiar ese tipo de becas, y creó todo un debate en torno a la importancia de las humanidades o no, un debate que también es bastante global hoy día, ¿no? O sea, en este desarrollo, en esta cuarta revolución industrial, como dices tú, que estamos viviendo, más la inteligencia artificial, la disrupción tecnológica, bueno, ¿qué es lo que un país como Chile debiera financiar para que estudien sus mentes, digamos, que están en la frontera del conocimiento? Bueno, quiero partir diciendo que para mí las investigaciones en humanidades son extremadamente complejas y necesarias. Creo que son áreas donde aprendemos mucho y sobre todo aprendemos a nivel social. No podemos omitir que nosotros estamos activamente viviendo una crisis social. El planeta entero está con crisis sociales y políticas. Nuestro país en particular tuvo el estallido social hace unos años con muchas demandas que aún no han sido resueltas. Y yo creo que el análisis de estos eventos que son el ahora, pero que van a ser históricos, tienen que venir desde las ciencias sociales y las humanidades. Y eso, decir que no valen la pena, es un mensaje completamente errado. Incluso alguien podría decir eso también de astronomía, ¿no? Nosotros no estamos resolviendo problemas concretos del día a día. ¿Eso quiere decir que la astronomía no vale la pena? Por supuesto que no. Hay muchos productos secundarios que se derivan de estas investigaciones y el solo hecho de entender el comportamiento humano yo creo que es fundamental. Así que estoy de acuerdo en que uno tiene que definir áreas prioritarias. Estoy de acuerdo también, como decía antes, o sea, si queremos que estos becarios Chile, sobre todo, puedan volver al país y retribuir, entonces tenemos de cierta manera que darnos cuenta dónde van a poder hacerlo, y eso probablemente pase por áreas que están en crecimiento o que van a ser necesarias con una visión a futuro. No sé, y yo no sabría zanjar o cortar la torta de dónde está esa prioridad, porque desde mi punto de vista como científica, todas las áreas son muy necesarias. Incluso la inteligencia artificial, hay gente que lo asocia inmediatamente a las áreas STEM, pero desde las humanidades se pueden hacer muchos estudios de cómo la gente está percibiendo la inteligencia artificial y cómo también la estamos utilizando en nuestro día a día, cómo estamos interactuando con esta tecnología nueva. Y eso se estudia desde las humanidades. Así que máximo respeto a todos mis colegas investigadores de las humanidades y ojalá que sigamos apoyando ese tipo de áreas de investigación. No puede ser que nos quedemos sin financiamiento, porque todo el conocimiento que estamos generando es importante para toda la humanidad. No hay uno que esté encima del otro, creo yo. Y además, como tú bien dices, los grandes desafíos tecnológicos, astronómicos, por ejemplo, plantean grandes preguntas filosóficas, éticas, ¿no? Con la inteligencia artificial, por ejemplo, hay toda una línea de debate ético en torno a qué está permitido, qué no, cómo se regula un poder que es completamente extraordinario y que puede causar grandes daños, como por ejemplo la propagación de noticias falsas y la creación de noticias falsas, así como grandes beneficios en materia de medicina, de conocimiento, etcétera. Entonces, está muy ligado con los desafíos éticos. En ese plano te quiero preguntar, Teresa, los desafíos que vienen en la astronomía, ¿no? Porque realmente, como dices tú, la astronomía no está en resolver el problema de hoy, pero está siempre mirando el futuro, ¿no? ¿Qué es lo que la humanidad tiene por delante, mirando también qué es lo que fue, de dónde venimos, ¿no? Exactamente. Como dice María Teresa Ruiz, somos todos polvo de estrellas, ¿no? Venimos de ahí. ¿Cuáles son los desafíos en términos de ética, de filosofía, que nos van a plantear lo que ya se está viendo hoy día? Por ejemplo, que haya vuelos completamente de civiles como comerciales o turísticos al espacio, ¿no? Algo que ya está... Ya está, digamos, pasando, no turístico, pero sí vuelos de civiles. Que se haga como no sé, parte de una experiencia habitual poder ir al espacio. ¿Qué pasa con el espacio en ese sentido? Y también el hecho de que, como muchas astrónomas, como María Teresa Ruiz y otras piensan, o tú misma, que puede que haya vida en otros planetas y puede ser algo que nosotros
en algún futuro podamos tener esa posibilidad, a lo mejor no de una vida similar a la humana, pero sí de vida, ¿no? Sí. Y romper un paradigma con el cual hemos vivido hasta ahora. Bueno, quiero partir con lo último porque cuando hablabas de dilemas éticos en astronomía fue lo primero que pensé. Yo creo que al día de hoy estamos construyendo, esperando que vea primera luz, ojalá el próximo año el telescopio Vera Rubin al norte de Chile, se viene el ELT, el Extremely Large Telescope del Observatorio Europeo Austral, también en el norte de nuestro país, y estos van a ser, sobre todo el ELT, un ojo inmenso cuya prioridad es tratar de encontrar alguna bioseñal en la atmósfera de algún exoplaneta. Y yo tengo la fe, la esperanza, la ilusión de que ojalá, si no es en la próxima década, sea en las próximas 2 décadas, que vayamos a ver una señal y poder decir sin titubeos que eso quiere decir que hay alguna forma de vida. Tal como dices tú, esa forma de vida no tiene por qué ser tecnológicamente desarrollada, podrían ser microbios, podrían ser plantas, podrían ser peces, y una bioseñal sería alguna molécula, alguna señal química que nos indique que está ocurriendo un proceso metabólico ahí y que hay un desequilibrio debido a ese proceso de vida. Eso sería extremadamente emocionante, eso no querría decir bajo ninguna circunstancia que pudiésemos irnos a ese planeta, incluso aunque fuese una Tierra 2 completamente fotocopiada de la nuestra, las distancias del universo lo hacen imposibles. Pero yo creo que va a ser muy interesante qué hacemos con esa información, ¿no? Yo también estoy en el grupo de gente que piensa que absolutamente debe haber vida. Yo estudio astroquímica, además de formación de planetas, entonces yo veo esos ingredientes primordiales que están presentes en otras partes del universo y parece imposible que solamente en el planeta Tierra hubiesen ocurrido esa serie de coincidencias que llevaron a la vida. También estamos mandando naves a las lunas de Saturno y Júpiter, así que existe la posibilidad de encontrar vida mucho más cerca de casa en ese sentido. Y es extremadamente emocionante. ¿Y qué va a significar eso a nivel filosófico para la humanidad de enfrentarse a la certeza de que no estamos solos en el universo? Yo creo que eso va a ser potente y se va a descubrir desde Chile. Qué ilusión sería que además fuese un investigador o investigadora chileno, ¿no? Eso te iba a decir, o sea, es un cambio de paradigma y además desde nuestro país que tiene los mejores cielos astronómicos del planeta y los observatorios más importantes. Se nos acaba el tiempo, pero una pregunta muy importante. Los y las científicas chilenas tienen un cupo en esos telescopios gracias a la gestión, entre otras, de María Teresa Ruiz, Mónica Rubio y otros astrónomos chilenos que lo lograron, ¿no? Lograron ese cupo, tener ese espacio reservado para los científicos y científicas chilenas. ¿Qué crees tú que hay que hacer además de ese logro que hicieron ellas, de manera de que justamente se potencie más aún estos cielos extraordinarios con lo que hacemos en ciencia justamente en nuestro país? Hay que sostenerlo primero, porque no es algo que podemos dar por hecho. Ese cupo, para que todos sepan, es un 10% de todas las observaciones que se hacen van a instituciones chilenas, no a investigadores chilenos, sino a instituciones chilenas. Y gracias a eso, nuestros estudiantes pueden trabajar con datos, pueden aprender con la mejor calidad de información que no se encuentra en otra parte del mundo y que es muy difícil competir por ello. Ahora, ese tremendo logro es algo que no podemos dar por sentado y que todos los chilenos y chilenas debiesen sentirlo como propio. En otros países incluso es mayor el porcentaje, entonces un 10% realmente es lo mínimo que podemos tener como país por estar recibiendo estos telescopios aquí. No hay que darlo por sentado porque hoy en día hay nuevas regulaciones y nuevos telescopios donde quizás se trata de poner como una línea al margen, algún comentario, algunas condiciones sobre ese 10% que es muy peligroso. Entonces, creo que debiésemos sentirnos todos parte de ese logro, mantenerlo y también pedir que ojalá estas instituciones que vienen, que son internacionales, que tienen los fondos, también ayuden a financiar proyectos astronómicos en sus entornos, que es algo que usualmente se hace, pero tenemos que seguir pidiéndolo para que se siga haciendo. O sea, no darlo por hecho, sino que sentirnos orgullosos de que todo el personal, la tecnología, es principalmente manejada por personas chilenas de esas localidades y la ciencia que se está desarrollando debiese ser devuelta a esas localidades también. Hace todo el sentido del mundo. Teresa Paneque, muchas gracias por esta conversación. Gracias, Paula. Nos vemos. Y vamos a ir a una pequeña pausa y ya seguimos con más influyentes y les cuento que nuestro siguiente invitado es Francisco Bravo, él es presidente de la Asociación Nacional de Fiscales y vamos a hablar de las polémicas del Ministerio Público. Espérenos. Ya
estamos de vuelta acá en Influyentes de CNN Chile con nuestro siguiente invitado, Francisco Bravo, presidente de la Asociación Nacional de Fiscales de Chile. Bienvenido, fiscal. Muchas gracias, Paula, por la invitación, encantado. Bueno, y una semana muy noticiosa, con meses que han sido muy noticiosos respecto de la Fiscalía, el Ministerio Público y todos los casos que están hoy día en la opinión pública. Quiero partir preguntándole, fiscal, ¿cuán debilitado ha quedado el fiscal nacional Ángel Valencia después de las revelaciones que hizo de que se tomó un café con Andrés Chadwick y Luis Hermosilla, en el cual además le hicieron 3 peticiones de favores respecto de casos que estaban tramitándose? Bueno, yo creo que sin duda es un golpe para la Fiscalía en general y yo creo que para él mismo. Yo creo que él ayer o hace algunos días hizo esta, de alguna manera, autocrítica en el sentido de que él debió haber registrado esta reunión, no obstante el carácter privado que señala que tuvo esta, justamente a propósito de la petición que le habría hecho el abogado Hermosilla respecto a la investigación que afecta al señor Héctor Espinosa. Claro, que le pidió la posibilidad de un juicio abreviado. Un procedimiento abreviado, exactamente. Entonces, yo creo que hoy día los tiempos por los que atraviesa el país en general y las instituciones, es muy importante ser proactivo, especialmente cuando se trata de transparencia. Es decir, hay que hacer mucho más, ir hacia adelante, ir un paso adelante. Especialmente cuando hemos ido conociendo, lamentablemente, como una especie de cuentagotas, mensajes, claro, chat, conversaciones, revelaciones de una persona, de otra. En algo que parece que además no va a terminar nunca, ¿no? No, porque imagínense si se habla de 700.000 páginas, se habla de, no sé, 2.000 respecto al señor Guerra con el... entonces, evidentemente, probablemente estemos recién en la punta del iceberg. Y quiero volver a lo del fiscal Valencia, porque la pregunta es, él vino antes, de hecho vino a CNN, estuvo con nuestra colega Mónica Rincón, en que dijo que tenía chats con Luis Hermosilla y reconoció que tenía la existencia de chats, no los mostró, pero dijo que tenía chats con él y que no era nada que él significara inhabilitarse, explicó el tenor de que se trataba, pero no habló de este café y de esta reunión, que evidentemente, como él mismo ha reconocido, ¿no? Dijo con el diario del lunes, no lo habría hecho, pero fue una reunión en la cual, aunque se supone que eran temas personales, la verdad es que se prestaba para otro tipo de diálogos que corresponden plenamente a lo que la ley del lobby establece que debe ser registrado. No, pero... ¿Por qué el fiscal hace esto? ¿Y qué connotación o cómo califica usted esta actitud en que el fiscal también está a cuentagota, como dijo un senador, recuperando la memoria? Bueno, yo creo que claramente es un error. Y él lo reconoce, digamos, dice, si yo hubiera sabido esto, pero sí, el tema de la reunión privada, bueno, uno tiene reuniones privadas y eso es normal, pero cuando uno es una autoridad, especialmente una autoridad de esa connotación que dirige una institución tan importante que hace la persecución penal, esos márgenes de privacidad o de intimidad naturalmente son más restringidos. Es por eso que uno tiene que tener mucho cuidado con lo que dice, con lo que hace, también en el ámbito de la privacidad, porque uno pasa a ser una persona, un personaje público, y por lo tanto cualquier cosa que haga, que diga, se va a interpretar de una determinada manera. Entonces yo creo que cometió un error, lamentablemente, creo que él lo ha reconocido. Lo que uno espera, y yo esto lo he dicho en varias partes, es que de una vez por todas, tanto las autoridades nacionales como regionales del Ministerio Público den a conocer qué otros mensajes, qué otros contactos, qué otras comunicaciones existen con otras personas, más allá de estos casos en particular. ¿Con otros fiscales o con otras personas en general? Con otros fiscales o con otras personas que están siendo, por ejemplo, investigadas, o con otras personas que incluso pueden ser querellantes o víctimas con las cuales yo puedo tener algún tipo de relación. Porque comunicarse con abogados no tiene ningún pecado. Si nosotros todos los días nos relacionamos con abogados, con defensores públicos, incluso hay relaciones cordiales, de camaradería, pero las comunicaciones en relación a causas tienen que quedar registradas. Exactamente, y así lo estableció de hecho María Jaraquemá, expresidenta del Comité para la Transparencia, de que era una reunión que claramente, si no la registró previamente, debería haberla registrado después y exacto, tampoco lo hizo. Ahora, la pregunta es, él dijo que hubo 3 peticiones, ¿no? Sabemos solo la del exdirector de la PDI. Las otras no se acordaban. Las otras 2 no se acordaba. La verdad es que es poco verosímil no recordar cuando son, digamos, es algo que claramente él se dio cuenta de que había una transgresión en lo que le estaban pidiendo y por eso le dice, siga el conducto oficial, ¿no? Pero que no se acuerde y abre también, fiscal, la posibilidad de que entonces a lo mejor se acuerde más adelante o quizás se va a acordar Luis Hermosilla o quizás se va a acordar Andrés Chadwick y que
hebra, digamos, que es la credibilidad del fiscal nacional, ni más ni menos, persista, ¿no? Que persista este cuentagota. Mire, Paula, yo la verdad que siempre parto de la buena fe y esto no es un decir, ¿ya? Yo creo en las personas y creo que es bueno creer en las personas, porque creo que es una muy mala, incluso desde el punto de vista hasta psicológico, es una muy mala política en siempre desconfiar de todo el mundo. Pero cuando somos autoridades, evidentemente tenemos que hacer un esfuerzo por, en este caso, acordarse, digamos, de todo aquello que tiene relación con la investidura del cargo. O sea, el fiscal Valencia debiera acordarse. Yo espero que en algún minuto, a lo mejor revisando algunos registros, revisando documentos, pueda decir, en realidad estos eran los otros casos que me planteó el señor Hermosilla. Y eso, que lo cuente. Y por supuesto, y además que lo ponga en conocimiento de los fiscales regionales que tienen a cargo esas investigaciones, porque además de registrarlo, lo que en mi opinión correspondía es que, por ejemplo, hubiera dicho a la fiscal de la zona oriente que lleva esa investigación del señor Espinosa, le hubiera dicho, mire, le cuento que el señor Hermosilla me hizo este planteamiento, la pongo en conocimiento de esta situación. Porque él no puede dar instrucciones, y él lo dijo, digamos, él no puede dar instrucciones particulares en las causas. Él fija criterios de actuación general para el conjunto de las causas. Y con todo esto que hemos hablado, ¿está debilitado el fiscal Valencia? Yo creo que esto evidentemente es un traspié. Evidentemente es un traspié, pero yo creo que siempre las personas y las instituciones no solamente tienen la posibilidad, yo creo que tienen la obligación. Tenemos la obligación de que la ciudadanía confíe en nosotros, de hacer todo aquello que sea necesario para que la ciudadanía confíe en las instituciones en general. Claro, pero es difícil confiar cuando se sabe de a poquito la verdad. Pero ¿no? mire, la mejor demostración de esto es que qué es lo que va a pasar en definitiva en las causas. La mejor demostración de esto, y es el llamado de la asociación, es que se revelen todas las comunicaciones, ¿Y por cómo cierto, están no las las bases? privadas. Porque digamos. usted representa a todos los fiscales, ¿no? A muchos fiscales, y además ha sido presidente de la asociación antes, usted tiene experiencia como dirigente de los fiscales. ¿Cómo están las bases de la fiscalía? Los fiscales que día a día enfrentan también esa desconfianza, no por lo que han hecho ellos, sino otros fiscales. Mire, yo sumo no solamente a los fiscales, yo también sumo a los funcionarios del Ministerio Público, son muy importantes, son más de 4.000 y son fundamentales para el trabajo que nosotros hacemos. Nosotros somos las caras visibles de la audiencia, pero detrás de nosotros hay equipos de apoyo, abogados asesores, abogados asistentes. Están por todo esto? Yo creo que muy golpeados, yo creo que están muy afectados, están frustrados porque nos apuntan, digamos, y a todos, como que si estuviéramos todos en el mismo saco, no obstante que las responsabilidades, especialmente las penales, son personales y también las responsabilidades administrativas. Sin embargo, claro, las personas en general no van a distinguir si es que el fiscal XX es el responsable, los otros no. En general, la gente tiende a generalizar, ¿ya? Y eso, por supuesto, yo no estoy de acuerdo con las generalizaciones, pero uno tiene que hacerse cargo de lo que proyecta en la ciudadanía, y eso, bueno, está reflejado también en las encuestas de percepción que no nos favorecen. El fiscal Valencia dijo que se inhabilitaría, ¿no? Como, digamos, preventivamente ya anunciándolo. ¿A usted le parece adecuado eso? Porque de alguna manera le da una importancia a esta reunión, a un café, digamos, un café que era más importante al punto de que está anunciando que se va a inhabilitar. Sí, pero él entiendo que lo plantea respecto de el señor Andrés Chadwick. Sí. Porque, claro, él tal vez tuvo una relación de carácter laboral, hizo clase en la Universidad de San Sebastián, donde el señor Chadwick era decano. Entonces, entiendo que respecto de eso, y me parece bien que el fiscal nacional desde ya tome una decisión, que todo lo que diga relación con una investigación que pueda afectar a esta persona, él no puede pronunciarse sobre, en ningún sentido, digamos. Sí. Ahora, la fiscal Lorena Parra, que lleva el caso Audios o caso Hermosilla, sí se pidió la defensa de Luis Hermosilla que se inhabilitara. El fiscal nacional subrogante decidió que no. Pero decidió que no por el momento, ¿no? Sí. Porque además estaba en categoría subrogante, pero Ángel Valencia cuando vuelve ahora tampoco dice nada, dice que acepta la decisión que ha tomado su subrogante. ¿En qué pie queda la fiscal? Porque es como por el momento, ¿no? Bueno, también no está inhabilitada por el momento. ¿Y qué entidad le ve usted? O sea, digamos, ¿cuál es su opinión respecto de las causales de inhabilidad que han sido apeladas en este caso? Mire, este es un tema bien complejo. Yo le voy a decir por qué. A ver, en primer lugar,
yo creo que existe la mejor opinión de la fiscal Parra y especialmente de los fiscales que la acompañan en esta investigación. Yo conozco, por ejemplo, a Miguel Ángel Orellana, y el que tengo la mejor opinión, y no lo digo ahora, lo he dicho siempre, porque fui compañero de Miguel Ángel en la Centro Norte y sé de su capacidad profesional y además de su calidad humana. No tengo ninguna duda de su probidad, de su rectitud, de sus capacidades. Dicho eso, es claro, vamos a los hechos, es claro que la fiscal Parra le pidió un favor al señor Hermosilla. Primero habló, ella dice que no era un favor, pero es que cuando yo le mando un currículum a alguien, le digo, por favor, refiéreme a otros ministros y le mando una nómina de ministros con los cuales todavía no tengo contacto, entonces si me puede hacer el nexo con esos ministros, etcétera, etcétera. Bueno, llámelo como quiera, pero hay una relación ahí que es una relación compleja que yo le diría, y aquí viene otro aspecto, otro matiz del asunto. La fiscal Parra dice, bueno, pero el sistema funcionaba así, claro, la elección de los fiscales regionales, y ella puede tener razón, efectivamente, y lamentablemente, y por eso nosotros hemos hecho una crítica al sistema de nombramiento, efectivamente, es muy probable que no solamente lo haya hecho la fiscal Parra, sino que otros candidatos a fiscal regional también lo hayan hecho. El problema, y es que aquí hay una opinión que lo hago a título personal y lo repito, el problema es que ese señor terminó siendo interviniente en mi causa. ¿Ella se habría inhabilitado a su juicio? En mi opinión, yo creo que ella debió evaluar a inhabilitarse. Yo lo he dicho, lo vuelvo a reiterar, porque estoy completamente convencido. ¿Sabe por qué, Paula? Porque esto hace ruido. El problema no es si es poco ruido o mucho ruido, hace ruido. Y los fiscales, cuando investigamos, lo ideal es que no hagamos ruido y que nuestra tarea se concentre exclusivamente en la investigación y no en tener que dar explicaciones de que por qué hice esto, por qué hice lo otro, por qué le pedí tal cosa o le pedí tal otra. Yo creo que eso le hace mal incluso a ella misma y a la imagen institucional. Insisto, sin desmerecer las capacidades y la trayectoria de la fiscal regional. Otro tema que ha hecho muchísimo ruido fiscal son las filtraciones. De hecho, Luis Hermosilla ha puesto una denuncia contra el Ministerio Público porque hay, a su juicio, una cantidad enorme de filtraciones desde el Ministerio Público, dice él, que no tienen que ver con la causa, que no ha protegido su privacidad, ¿no? Y hay todo un debate en torno a la privacidad porque finalmente se conocen chats que tienen interés y relevancia pública, pero hay otros que tienen que ver con la vida personal o con algo que es una manera de hablar en privado. ¿Cuál es su posición respecto de cómo debiera cautelar la Fiscalía esto y cree que están en un problema serio respecto de lo que Luis Hermosilla está denunciando? Lo que pasa, Paula, es que el tema de las filtraciones es un problema antiguo, digamos, un problema. Yo recuerdo, no sé, acusaban a la fiscal Chon respecto a un caso, y siempre pasa de que terminan apuntando a los fiscales respecto de las filtraciones. Bueno, eso yo lo pongo en duda. Cuando los antecedentes están disponibilizados para muchas personas, es muy difícil determinar. Por supuesto que nosotros rechazamos categóricamente las filtraciones porque además es constitutivo de delito. Es constitutivo de delito. Entonces nosotros no podemos ni avalar ni pasiva ni activamente ese tipo de conductas. Hay que investigarla y hay que sancionarla. El problema está muchas veces en que eso es difícil hacerlo y muchas veces los periodistas esto no entienden, digamos, porque fiscal, protegen a la fuente. Está digamos. bien. Usted sabe, fiscal, que los fiscales filtran también, ¿sí? ¿Para qué nos vamos a ver la suerte, no? Es que, eso Paula, pasa, yo no puedo, no, es que qué bueno que me hace la pregunta, porque yo no le puedo hacer una afirmación de esa naturaleza, porque por lo menos los colegas que yo conozco, con los cuales me relaciono, y me relaciono con muchos fiscales de todo el país, y esto es un tema que hablamos, es un tema que conversamos, y sabemos la gravedad que significa filtrar causas, incluso en el caso aún más cuando se investiga lavado de dinero. Porque la filtración en lavado de dinero es una conducta típicamente, digamos, relevante, como dicen los abogados, o sea, delito, es una conducta delictual. Entonces, yo no me imagino ni puedo creer, no lo descarto en un 100% porque no puedo meter las manos al fuego por todo el mundo y por todas sus conductas, pero yo no podría creer ni entender que fiscales estén filtrando comunicaciones que además están protegidas. Comunicaciones de carácter privado y veremos en qué termina la denuncia secreto profesional. de Luis Hermosilla, pero su criterio profesional, por ejemplo, ¿le parece a usted razonable y lógico que conozcamos chats, por ejemplo, como en el ex fiscal Guerra, vamos a hablar de él por supuesto, y Luis Hermosilla, en el que se refieren de una manera insultante sobre la alcaldesa Matei, ese tipo de filtración, filtrar esa información,
¿Es grave desde el punto de vista no solo legal, sino ético para usted? Por supuesto. Es muy grave, éticamente es muy grave, como es muy grave el contenido, por cierto. La Secretaría de Derechos Humanos de la asociación que creamos hace 2 o 3 años sacó un comunicado, porque además se refiere muy mal respecto de 2 colegas que estaban, digamos, investigando en la causa SQM. Pero sin duda, y en eso nosotros no podemos tener 2 posturas, ni posturas ambivalentes. Es decir, la ley y el ordenamiento jurídico están para respetarlo, y los primeros llamados a respetarlo son los abogados, por cierto, y los fiscales, que además ejercemos una función pública. Entonces, no es posible que estemos avalando, insisto, ni pasiva ni activamente este tipo de filtraciones. Ahora, ¿entonces va a investigar con la denuncia de Luis Hermosilla? Debe investigarse. Sí. Debe investigarse. ¿Y en el caso de los fiscales que han filtrado? Bueno, si se llega a establecer que hay fiscales que han filtrado, bueno, tendrán que asumir las consecuencias si es que ellos se llegan a comprobar y si es que efectivamente lo han hecho. Y se harán efectivas sus responsabilidades penales si es que corresponde su responsabilidad administrativa. Aquí no hay defensas corporativas. Ya. Y en lo que usted está viendo en la prensa, a parecer, porque esto es como una novela por entregas que vamos conociendo más y más chats, ¿usted ve una mano orquestando esto? Alguien decía... Oscar Leturia del Consejo para la Transparencia, decía, aquí hay como un flautista de Hamelin que está orquestando esto, diciendo esta semana vamos a conocer esto, esta semana a conocer este otro, y de alguna manera entonces dirigiendo el debate público, porque cada semana estamos hablando de otros personajes o de situaciones distintas del caso original. Seguramente, Paula. ¿Sí? Seguramente, pero yo no tengo elementos, digamos, como para decir esto viene de aquí o viene de acá, porque en un momento tenemos a tales personajes, digamos, en el banquillo, luego tenemos la próxima semana a otro, y así se va variando, y esto, como le digo, este tema del cuentagotas que es de nunca acabar. Por eso la importancia que los fiscales, en lo que a nosotros respecta, digamos, los fiscales digan, estas son las comunicaciones, estos son los contactos, esto es lo que se dijo, y abiertamente... O sea, que cada fiscal diga, estas son mis conversaciones con Luis Hermosilla... O no solamente para no personalizar, con cualquier persona respecto de la cual sean intervenientes en nuestras causas, en calidad de imputado, incluso como víctimas, porque tampoco yo podría, por ejemplo, investigar una causa en que la víctima, por ejemplo, es hija o hijo de un amigo mío. No corresponde. Fiscal, hablemos del chat justamente de Luis Hermosilla con el exfiscal Manuel Guerra, que yo creo que es de lo más escandaloso que hemos conocido por cómo además daña al Ministerio Público, que ya estaba bien dañado por el caso Penta, ¿no? Y las famosas clases de ética, y ahora entendemos como el tras bambalina que había, que muchos suponían que el fiscal Gajardo denunció a los 4 vientos y renunció, pero que acá está por escrito. ¿Cómo reacciona usted frente a esto y cuán afectado ha quedado el Ministerio Público de nuevo con estas revelaciones? Un poco lo que le decía hace unos minutos, digamos, esta idea de que por la acción o conducta de una persona nos afectan a todos nos meten en el mismo saco y todos dirán, bueno, entonces si este señor hizo esto, bueno, seguramente hay otros que han hecho lo mismo, que están haciendo lo mismo. Y eso es injusto porque, y por cierto nos golpea, es injusto porque muchas de las personas que trabajan en la Fiscalía, no solamente fiscales, también funcionarios, hacen la pega. Y hacen la pega con esfuerzo, con profesionalismo, con rigor, con vocación de servicio. Muchos fiscales que entramos a Santiago hace 20 años, el Ministerio Público cumple 25 años, ahora en 2 o 3 días más. 25 años, todavía somos una institución joven. Entonces, si hay personas con estas prácticas, lo que nosotros esperamos, además de que, bueno, nos ha golpeado, es que se investigue a fondo. Esta investigación la tiene el fiscal Mario Carrera. Yo tengo la mejor opinión de Mario Carrera, creo que él va a investigar con rigurosidad, digamos, y llegar hasta las últimas consecuencias. Bueno, la ministra Ángela Vivanco ha sido removida por unanimidad por la Corte Suprema en una noticia muy importante de esta semana. Uno de los cargos justamente es la intervención de su pareja en la nominación del fiscal nacional. Quiero primero saber cómo reacciona usted frente a la remoción de la ministra Vivanco y qué cambios hay que hacer, ¿no? ¿Qué cambios plantean ustedes en el nombramiento de los fiscales en general, justamente para evitar y para prevenir situaciones como esta en el futuro? Bueno, es lo que antiguamente se denominaba un supremazo, ¿no? Estas resoluciones que removían el Poder Judicial, y sin duda es una noticia que, por cierto, va a tener varias consecuencias. Yo creo, evidentemente, la defensa de doña Ángela Vivanco, yo creo que va a recurrir a todas las instancias necesarias para revertir esta situación. Yo no conozco, supe, digamos, obviamente el veredicto, pero no conozco el fondo de la decisión.
Ahora, respecto puntualmente de la intervención que ella habría tenido en la nominación o designación de los fiscales, bueno, eso justamente es lo que nosotros hemos planteado hace 3 años al menos. Hay que no intervenga el Poder Judicial, plantean ustedes, ¿no? Que el Poder Judicial no intervenga. Pero fíjese que el fundamento de nuestra propuesta es un fundamento más de carácter estructural, de cómo funciona nuestro sistema procesal penal. Nuestro sistema procesal penal funciona, digamos, con 2 partes, por así decir, que se confrontan en el sentido jurídico, obviamente. La Fiscalía y la Defensoría o los defensores junto con sus imputados, ¿ya? Y quien resuelve esa contienda, quien resuelve ese conflicto es un tercero imparcial que son los tribunales de justicia, jueces de garantía, tribunal oral y las cortes correspondientes. Entonces, en esa dinámica, que el tercero que resuelve intervenga en la nominación de la cabeza de este interviniente que se llama Ministerio Público y de los fiscales regionales parece completamente disfuncional. De hecho, esto es un tema que nosotros incluso hablamos mucho, con muchos ministros, con muchos jueces, y muchos no entienden por qué el Poder Judicial interviene. Yo creo que esto tiene que ver con, básicamente, en el caso del fiscal nacional particularmente, ver a ver qué sistema buscamos para nombrar fiscal nacional, y se dijo, bueno, algo similar a cómo se nombran a los ministros de la Corte Suprema. Y buscar peso y contrapeso entre los 3 poderes, ¿no? Pero finalmente termina en un besamanos que, bueno, ya ese es el problema. Resultados. Entonces, una manera de remediar este tipo de situaciones es que ni la Corte Suprema ni las Cortes de Apelaciones respecto a los fiscales regionales intervengan en la nómina, digamos, de los 5 o de los 3 en el caso de los regionales, y de esa manera hacer un proceso bastante más técnico. Ahora, siempre en el caso del fiscal nacional va a haber alguna intervención política y uno puede entender que representantes de la voluntad popular, el Senado, el Congreso, el presidente de la República tengan algún grado de intervención. Eso es inevitable. Pero en el caso de los fiscales regionales, que son los titulares de la acción penal, porque los fiscales regionales, lo digo de manera coloquial, de alguna manera son los dueños de las investigaciones, ¿ya? Los adjuntos somos adjuntos a los regionales, ¿eh? Entonces, respecto de ello, eso tiene que ser mucho más técnico, mucho más reglado. Excelencia, trayectoria, mérito, calificaciones, carrera funcionaria que no hay en el Ministerio Público. Bueno, ese tipo de cosas son las que tienen que ser los criterios rectores para la elección, particularmente los fiscales regionales, que como les digo son los que toman las decisiones, digamos, inmediatas, directas en la investigación. Fiscal, se nos acaba el tiempo. Como dice usted, van a cumplir 25 años. Y claramente el crimen organizado los pilló, como a todas las otras instituciones, desprevenidos, ¿no? ¿Cómo se combate un tipo de crimen que es completamente distinto al que se pensó cuando se hizo esta reforma? ¿Qué cambios hay que hacer de manera de que, así como las policías, así como, digamos, todo el sistema de justicia en general tiene que ponerse al día en esto, también la Fiscalía lo haga? Porque son crímenes, como decía, de otra entidad. Paula, nosotros también, hace 3 años, yo cuando yo fui presidente en el 2007, cuando fundamos la asociación. Después volví el 2021, después de mucho tiempo, y me reeligieron en el 2023. El 2021 le planteamos al fiscal Abbott esta preocupación. ¿Sabe? Aquí hay algo que está pasando que es grave. Y que con algunos fiscales lo veníamos conversando hace muchos años, porque aquí claramente, si uno estudia los datos, la criminalidad en Chile empezó a cambiar en el 2015. De 2.6 cada 100.000 habitantes los homicidios, hoy día estamos sobre los 6 cada 100.000 habitantes. O sea, había un dato, digamos, de una tendencia clarísima de aumento del delito de homicidio que es paradigmático del crimen organizado. ¿Y nosotros qué lo planteamos? Planteamos, por ejemplo, la creación de fiscalías supraterritoriales. Eso lo ha planteado el fiscal Valencia hartas veces. Entre otras, pero nosotros lo planteamos en 2021. Entre otras, crimen organizado, alta complejidad, también planteamos para derechos humanos. Bueno, hoy día hay un proyecto de ley que está ya en la Cámara pasó la aprobación, hoy día está en el Senado, está muy avanzado, seguramente vamos a tener una fiscalía supraterritorial de crimen organizado y alta complejidad aprobado probablemente en marzo del próximo año. Yo creo que esa es una buena noticia para hacer una persecución penal más eficiente. Pero además necesitamos reforzar los equipos de las policías. Hoy día la Brigada de Homicidio en Santiago, si usted tiene 8 delitos, 8 homicidios en un fin de semana, no da abasto, ni aún con el departamento de C9 de Carabineros, que es un departamento de organizaciones criminales, que hace muy bien su trabajo también en este tipo de delitos. O sea, está sobrepasado el sistema, fiscal. Absolutamente, absolutamente sobrepasado. Entonces, ahí también hay que, no sacamos nada, hay un proyecto de fortalecimiento en el Ministerio Público, 205 fiscales más, está bien, pero tenemos que fortalecer a las policías. Y lo otro es en la formación.
la capacitación de las policías y la formación y la capacitación de los fiscales. Nosotros no tenemos academia judicial como los jueces. La asociación también, hace 3 años, viene planteando de que debería haber un proceso de formación previa antes de ingresar al Ministerio Público, para ser abogado asistente, para ser fiscal, incluso también para los cargos de funcionarios que, le insisto, trabajan muy directamente con nosotros. Sí. Y por último, se nos acabó el tiempo, pero una de las cosas que hace el crimen organizado justamente es cooptar o amenazar a fiscales. ¿Teme esa realidad? ¿Lo conversan dentro de la asociación? Bueno, nosotros hicimos un par de encuestas, el 2021 también y otra el 2023, respecto de la seguridad de los fiscales. No me acuerdo mucho ya los datos, pero por lo menos un 30 y tanto % señalaba que había sido amenazado en el ejercicio de sus funciones y un porcentaje también no menor había sido agredido en el ejercicio de sus funciones. Nosotros hemos planteado que hay que tener una política de seguridad, pero estatal. No basta con una política de seguridad interna, una política de seguridad que abarque todos los órganos del Estado. Y en ese sentido ha habido modificaciones legales. Hace muy poco se promulgó la ley de reincidencia, que se denomina, en donde se incorporan algunas normas de protección. Por ejemplo, la presencia telemática de los fiscales sin su denominación, con una denominación genérica, fiscal del Ministerio Público, sin nombre, de tal manera de prevenir actos de represalia que han sufrido colegas que incluso han tenido que trasladarse de sus regiones a otras regiones. Y que justamente hay que impedir que eso escale. Fiscal Bravo, muchas gracias por esta conversación. No, muchas gracias a usted, Paula, encantado. Y a ustedes, como siempre, muchas gracias por su sintonía y nos encontramos la próxima semana.